queremos finalmente para a quienes con mucha rimbombancia decimos nuestros niños, el futuro de la patria? ¿Qué les depara a partir de esta situación tan preocupante y creciente de hechos de violencia? Y la verdad que no era la intención, pero finalmente tenemos que entrelazar estos temas porque hoy en nuestra portada también se destaca una información respecto a la decisión y en este caso a lo que planteaba un agente del Ministerio Público, el señor Aldo Cantero. Ya estamos en comunicación, de hecho, con la doctora Betina Legal, a quien por supuesto le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de compartir información. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Estamos acá a las órdenes para lo que necesiten. Bueno, doctora, el hecho que me imagino ya de tener un estado hasta casi público, ¿verdad? Para todos los que en este ámbito se interiorizan de lo que pasa en el Poder Judicial, señala que el doctor Aldo Cantero había solicitado en un tiempo realmente récord, si se quiere, después de tomar intervención, la abreviación del plazo y el sobreseimiento definitivo de un procesado por un hecho de abuso sexual de un menor de 11 años. Y tengo entendido, usted en este caso es la abogada que representa la querella. Sí, Marta, nosotros somos abogados querellantes de la familia de la menor. La madre asumió querella en representación de la misma. Uh-huh. Una menor que al momento del hecho tenía tan solo 11 años. Tuvimos una investigación bastante obstaculizada por recusaciones que se inician con la imputación y la detención del victimario. Ahí se presenta una primera recusación contra la fiscal que realiza esa imputación. Era la doctora Karina Caballero, solo para puntualizar. Así mismo, era la doctora Karina Caballero quien imputó y ordenó la detención. Tuvo 10 días en la investigación y fue sacada de la misma. Después, posteriormente, se fue a otra unidad barrial, ya recorrió creo que 4 o 5 barriales sin importar la jurisdicción, ni mucho menos, ¿verdad? Se fue a otra segunda barrial donde la fiscal Silvia González también hizo diligencias y solicitó la pericia psicológica y psiquiátrica del victimario con énfasis en abuso sexual y pedofilia. Él mismo se opuso a eso, recusó a la fiscal, recusó al perito. No se presentó el día de la realización de la pericia. Posteriormente, ya después de eso, tuvimos un sinfín de fiscales que pasaron, Esmilda Álvarez, Karina Sánchez, y hasta que el día martes es recusada la doctora Karina Sánchez. La causal que invoca a la defensa para recusarle es que estaba preparando la acusación, y llamativamente el mismo día se resuelve eso, se ingresa, se le designa al fiscal Aldo Cantero, quien ingresa al sistema a las 8:18 según el sistema Juicio, y a las 8:21 presentó una abreviación de plazo y sobreseimiento definitivo, pese a que su propio requerimiento tiene 99% diligencias de cargo, o sea, su propio requerimiento es contradictorio. La Cámara Gesell, los relatos que hizo en contención, los relatos que hizo ante su psicóloga particular, los relatos que hizo en el Centro de Atención a Víctimas son contestes. No hay fisuras en esos relatos de la menor. Sin embargo, concluyen diciendo que quiere ser recibido definitivamente por la duda. Ahora, sí, doctora, usted comenzaba este relato y nos decía que, de hecho, a pesar de ser un tema tan sensible, ¿verdad?, como el que se denuncia y que afecta a un menor, le llamó incluso la atención que esto haya recorrido varias barriales, ¿verdad? Esa es una de las primeras situaciones que a usted particularmente le llamó la atención. Sí, era como buscar un fiscal a medida, era como buscar un fiscal que no investigue, o un fiscal que requiera ese tipo de cosas ante un hecho tan grave.
tengo entendido que hoy es el Día Internacional de la Niña, Ujú. y esta niña se animó a denunciar, se animó a denunciar a un familiar que vivía bajo el mismo techo, ¿verdad? Y hoy no encuentra respuestas en la justicia, ¿verdad? O sea, la justicia le da la espalda. Y tuvimos durante estos días un montón de mensajes de personas que fueron víctimas de abuso también, que nos decían, por esto nos denunciamos, por esto nos callamos, porque tenemos miedo que la justicia nos dé la espalda. Ujú. Eh, por de pronto me imagino que una situación hasta de alivio, la decisión del juez penal de garantía Raúl Florentín, que se opuso de hecho al planteamiento del agente fiscal, que reitero, fue en cuestión en un tiempo absolutamente breve e incomprensible, fue quien pedía incluso se abrevie el plazo. Sí, asimismo tuvimos un rechazo de la abreviación del plazo, y el plazo finalmente quedó pactado para hoy. Igualmente, el mismo fiscal, ya estando recusado, presenta el mismo requerimiento que presentó ayer, el día de hoy, otra vez sobrecimiento definitivo, Ujú. y ya está en manos del juez penal de garantías, el doctor Florentín, de si admite ese sobreseimiento definitivo o le da un trámite de oposición para que el superior de Aldo Cantero determine si es que va a acusar o concluye con el sobreseimiento definitivo de esta persona. Doctora, usted nos decía y hacía un comentario que claramente muchas veces no es lo que se recomienda en estos casos, ¿verdad? Porque obviamente tendríamos que estar pendientes a ver cómo evoluciona esta causa y qué es lo que decide efectivamente el fiscal de garantía, pero señalaba una situación que obviamente a todos nos parece tan común, que se buscó efectivamente un fiscal a medida para buscar una salida. Esto estamos hablando de personas realmente importantes detrás de una causa como esta. Sí, lastimosamente tenemos una persona con mucha influencia, tanto en sede académica, porque es una autoridad de una universidad de Paraguay. Ajá, No puedo dar muchos datos claro, porque por el supuesto, artículo 29 del Código de la Niñez dice que no puedo dar perfectamente. el nombre de la menor, y Ujú. tampoco datos que Que le aproximen puedan identificar. Pero sí es una absolutamente. persona que lastimosamente, con sus influencias, tanto académicas como políticas, llegó a coludir a la justicia para lograr su impunidad. ¿Consideran ustedes que están en condiciones de demostrar todo lo que sostiene claramente esta víctima en un juicio, doctora? Absolutamente, absolutamente, Marta. Estamos en plena facultad de demostrar absolutamente todo. Tenemos numerosos elementos de cargo que incluso están puestos en ese sobreseimiento definitivo. Sin embargo, contradictoriamente se requiere la desvinculación de esta persona, y los únicos que pueden valorar un testimonio y la credibilidad o no del testimonio de la menor es un tribunal de sentencia. Ujú. Y la Cámara Gesell habla sola. Doctora, ¿algo más que quiera agregar? Yo le decía, la verdad no tenía en ningún momento la intención de relacionar esta fecha tan importante con este hecho penoso, pero muchas veces es lamentablemente, y bueno, más que nada una reflexión en una situación como esta ante tantos casos que esperemos en particular no queden impunes, y este mucho menos, ¿verdad, doctora? Porque como decía, es sumamente valiente entender que una niña a esa edad esté dispuesta a enfrentar esta situación tan difícil como es después del impacto ya permanente que sufre, denunciar a este miembro de su familia. Así que realmente vamos a seguir muy atentos a la causa, doctora. Te agradezco mucho, Marta, te agradezco el espacio. Nosotros lo único que pedimos es justicia, que el responsable pague por esto, y que las personas que sufren este tipo de cuestiones sean igual de valientes que nuestra niña, y podamos llegar a realmente obtener la justicia que ella buscó por los canales
correspondientes por los canales legales y hoy lastimosamente tuvimos ese revés, pero como hablamos con los familiares, probablemente es una batalla que no fue ganada, pero sí la guerra va a continuar y vamos a hacer todo lo posible para que esta nena encuentre justicia, para que no quede impune este tipo de hechos y que no se vuelvan a repetir. Bueno, vamos a quedar atentos a lo que decidan en este caso, en este ámbito, los que correspondan, pero bueno, insistir en esto que también usted nos decía que es importante, ¿verdad? Que es la cantidad anterior de fiscales que consideraron en su momento totalmente oportuno, que hicieron las diligencias y bueno, lamentablemente esto desencadena en una unidad en donde en una situación realmente muy rápida toman esta decisión. Nosotros siempre decimos que uno quiere una justicia pronta y predecible, pero lastimosamente en este caso la prontitud tiene un tufo de impunidad. Gracias, doctora, por su tiempo, muy amable y bueno, le deseamos un buen resto de jornada. Igualmente, gracias Marta, que tengas buen fin de semana y a la audiencia. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.